Recuerdo el momento en que vinieron a por mí en la subcolmena de Necroanda. El sonido de sus botas sobre la rejilla metálica, el zumbido de los servocráneos y ese olor. Aceite de máquina mezclado con incienso sagrado y algo más que no pude identificar en ese momento. Ahora sé lo que era ese olor. Era miedo, sudor seco y el persistente aroma de los amortiguadores neuronales que se adhiere a todo en las instalaciones de procesamiento del Adeptus Mechanicus. Mi nombre era Krix Voss. Digo era, porque lo que soy ahora apenas califica como la misma persona que una vez se ganó la vida a duras penas arreglando recicladores de agua en las profundidades de la colmena Primus. En aquel entonces pensaba que lo peor que le podía pasar a un hombre era morir de hambre en la oscuridad. Estaba equivocado. Hay destinos que hacen que la muerte parezca una bondad. Transformaciones que despojan todo lo humano mientras mantienen la carne viva, para servir a propósitos más allá de tu comprensión o control. Los árbitres habían estado realizando redadas en la subcolmena durante semanas. Sus pesadas botas resonando en corredores que no habían visto la autoridad imperial en décadas. Estaban buscando a alguien, aunque ninguno de nosotros sabía a quién. Los rumores se extendieron como la pólvora a través de los hacinados bloques de viviendas y talleres improvisados. Algunos decían que eran Genestealers, otros susurraban sobre cultos del Taos. Unos pocos afirmaban que el propio gobernador había ordenado una purga de los niveles inferiores. Ninguno de nosotros sospechaba la verdad. Que la eclesiarquía había decidido que nuestro sector necesitaba una limpieza, no de la mancha alienígena o la corrupción herética, sino del simple crimen de existir fuera de su control directo. Éramos culpables del pecado más fundamental en el imperio: la independencia. Vivíamos, trabajábamos y moríamos sin la supervisión adecuada de las autoridades imperiales. Tomábamos decisiones sobre nuestras propias vidas sin consultar a los funcionarios apropiados. Habíamos olvidado nuestro lugar en el orden cósmico. Estaba en mi taller cuando me encontraron, con el brazo hundido hasta el codo en las entrañas de un purificador de agua que llevaba una semana escupiendo lodo negro. El golpe en mi puerta llegó en el preciso momento en que logré identificar el problema. Un filtro obstruido que costaría más reemplazar de lo que la mayoría de la gente aquí abajo veía en un mes. La ironía no se me escapó más tarde. Pasé mi vida arreglando cosas que estaban rotas, solo para convertirme en algo que necesitaba ser arreglado. La puerta se abrió de golpe antes de que pudiera responder. Las bisagras chirriaron mientras figuras blindadas entraban en mi abarrotado espacio de trabajo. Árbitres con equipo antidisturbios completo. Sus rostros ocultos detrás de visores tácticos, sus armas apuntándome con precisión profesional. Detrás de ellos vino algo peor. Un tecnosacerdote cuyas túnicas rojas susurraban con el movimiento de miembros mecánicos ocultos. Krix Voss, bloque habitacional 7, nivel -43, entonó el tecnosacerdote, su voz emergiendo de una rejilla de box donde debería haber estado su boca. Ocupación: mantenimiento técnico sin licencia. Clasificación de ciudadano imperial: Gamma 77 Tertius. Se le convoca para evaluación y potencial servicio a la sagrada obra del emperador. Evaluación: una palabra administrativa tan limpia para lo que estaba a punto de sucederme. Intenté correr,
Por supuesto, cada instinto de supervivencia que había desarrollado en 28 años de existencia en la subcolmena me gritaba que corriera hacia el conducto de ventilación que había modificado como salida de emergencia. Pero los árbitros eran profesionales y llevaban semanas haciendo esto. Conocían cada ruta de escape, cada pasaje oculto, cada truco que la gente desesperada podría intentar. La maza de choque me golpeó en el riñón, enviando un rayo a través de mi sistema nervioso y dejándome caer en las placas de la cubierta en un montón convulso. Mientras la conciencia se desvanecía, podía oír al tecnosacerdote discutir mis especificaciones con alguien a través de su enlace de box interno. Peso, altura, masa muscular aproximada, registros dentales, marcadores genéticos, todos los detalles clínicos que determinarían si era adecuado para sus propósitos. Desperté atado a una mesa de examen médico, en una instalación que olía a ozono y aceites sagrados. Las ataduras eran de acero bendito, inscritas con oraciones en alto gótico que me quemaban los ojos al mirarlas directamente. A mi alrededor, otras mesas sostenían a otros prisioneros, hombres y mujeres de toda la subcolmena. Todos nosotros atados y esperando cualquier evaluación que el tecnosacerdote había mencionado. La cámara en sí era un monumento a la gloria del Omnisía. Sus paredes estaban revestidas con equipo médico que zumbaba y hacía clic con vida electrónica. Servocráneos flotaban en el aire como mecánicos pájaros carroñeros, sus sensores registrando todo lo que hacíamos o decíamos. La iluminación provenía de lúmenes ásperos, que proyectaban todo en un crudo relieve, eliminando las sombras y la privacidad con igual eficiencia. Mis compañeros de prisión provenían de todos los ámbitos de la vida de la subcolmena. Una vendedora de agua llamada Mira, que había sido atrapada operando sin la licencia adecuada. Un escriba llamado Joran, que había estado duplicando documentos oficiales para personas que no podían pagar las tasas. Una anciana, cuyo único crimen parecía ser saber demasiado sobre los viejos tiempos, cuando la subcolmena se había gobernado a sí misma, a través de consejos de ancianos, en lugar de por decreto imperial. Todos éramos culpables del mismo delito fundamental: vivir fuera del sistema. El imperio no tolera la independencia, ni la autosuficiencia, ni las comunidades que funcionan sin la supervisión directa de sus representantes designados. Cada aspecto de la existencia humana debe servir a la voluntad del emperador, y esa voluntad es interpretada por aquellos que dicen hablar por él. El proceso de evaluación comenzó al amanecer, aunque el amanecer en este lugar no significaba más que un cambio en el ciclo de iluminación artificial. Los tecnosacerdotes se movían entre las mesas de examen con precisión mecánica, sus miembros aumentados sondeando y probando a cada prisionero, según criterios que no podíamos entender. Sacaban sangre, tomaban muestras de tejido, escaneaban nuestros cerebros con dispositivos que hacían doler nuestros cráneos con su intensidad. Yo era el sujeto 17 en sus registros, una designación que reemplazaría mi nombre en toda la documentación oficial a partir de ese momento. El tecnosacerdote que me examinó había reemplazado la mayor parte de su rostro con componentes mecánicos, dejando solo sus ojos para insinuar la humanidad que alguna vez había poseído. Esos ojos me estudiaron con la indiferencia clínica de alguien que evalúa ganado para el matadero. Condición física aceptable, anotó en su dispositivo de grabación. Tono muscular dentro de los parámetros normales para la clasificación de trabajo manual. Estructura esquelética adecuada para modificación extensiva.
Patrones de actividad neuronal indican una respuesta de agresión y tolerancia al dolor adecuadas. El perfil psicológico sugiere resistencia a la autoridad. Óptimo para los protocolos de acondicionamiento. Resistencia a la autoridad. En la subcolmena eso había sido un rasgo de supervivencia. Allá en las profundidades donde la ley imperial era más una sugerencia que una realidad. Aprendías a pensar por ti mismo o morías. Pensamiento independiente, iniciativa personal. La capacidad de resolver problemas sin consultar un manual. Estas eran las habilidades que te mantenían vivo en la oscuridad debajo de los niveles civilizados. Pero aquí arriba, a la luz de la autoridad imperial, esos mismos rasgos me marcaban como defectuoso. Un ser humano que necesitaba corrección, ajuste, mejora mediante la aplicación de tecnología sagrada y dolor bendito. Las mismas cualidades que me habían mantenido con vida eran ahora evidencia de mi ineptitud para el servicio normal al emperador. La evaluación continuó durante días, aunque el tiempo se volvió fluido bajo la influencia de las drogas que bombeaban a nuestros sistemas. Supresores neuronales que dificultaban el pensamiento. Relajantes musculares que nos dejaban flácidos e indefensos. Cócteles químicos que abrían nuestras mentes al tipo de acondicionamiento profundo que remodelaría nuestras personalidades desde adentro hacia afuera. Entre los exámenes médicos éramos sometidos a escenarios de pruebas psicológicas diseñados para medir nuestras respuestas a la autoridad, nuestra capacidad de violencia, nuestra habilidad para funcionar mientras sufríamos un dolor extremo. Las pruebas eran administradas por servitos cuyos rostros inexpresivos no mostraban emoción mientras registraban nuestras reacciones a diversos estímulos. Fallé la mayoría de las evaluaciones psicológicas, al menos según los estándares que estaban aplicando. Cuando se me presentaban órdenes contradictorias de figuras de autoridad, intentaba encontrar compromisos en lugar de obedecer ciegamente la orden más reciente. Cuando se me ofrecía la opción entre la seguridad personal y proteger a otros, elegía la protección sobre la supervivencia. Cuando se me sometía al dolor, intentaba comprender su origen en lugar de simplemente soportarlo. Estas respuestas me marcaron como inadecuado para el servicio militar estándar o el trabajo administrativo. Mis puntuaciones indicaban niveles peligrosos de pensamiento independiente, empatía excesiva por otros seres humanos y una tendencia enfermiza a cuestionar las órdenes en lugar de ejecutarlas sin pensar. En resumen, conservaba demasiada humanidad para servir al imperio en cualquier capacidad normal. Pero había otra opción para gente como yo. Una categoría especial de servicio reservada para aquellos cuyos perfiles psicológicos los hacían inadecuados para roles convencionales. El tecnosacerdote que me entregó mi evaluación final habló de ello con algo cercano a la reverencia, como si me estuviera ofreciendo un honor sagrado en lugar de describir mi perdición. Sujeto 17, entonó. Has sido seleccionado para la conversión en arco flagelante. Tu pensamiento independiente será canalizado hacia la furia justa. Tu resistencia a la autoridad se convertirá en obediencia absoluta a la voluntad del emperador. Tu capacidad de violencia será magnificada y enfocada a través de la aumentación bendita. Servirás a la eclesiarquía como un arma de fe, un instrumento viviente del juicio divino. Arco flagelante. Las palabras me golpearon como un golpe físico, borrando de mi mente todo pensamiento de escape o resistencia. Todo ciudadano imperial conocía las historias, los cuentos susurrados de criminales y herejes transformados en monstruos de carne y acero.
armas vivientes, que luchaban con fuerza inhumana y no sentían dolor, impulsadas por un acondicionamiento neuronal que apenas los dejaba conscientes de su propia existencia. Eran la misericordia del emperador manifestada de la manera más terrible posible. Demasiado valiosos para simplemente ejecutarlos. Demasiado peligrosos para dejarlos sin cambios. Seríamos reconstruidos en algo que pudiera servir al imperio, siendo absolutamente incapaz de acción independiente. Nuestros cuerpos serían mejorados más allá de las limitaciones humanas. Nuestras mentes editadas para eliminar todo lo que nos hacía individuos. El proceso de acondicionamiento comenzó inmediatamente después de mi selección. Fui trasladado a una sección diferente de la instalación. Una diseñada específicamente para la conversión de seres humanos en armas vivientes. Las cámaras aquí zumbaban con energías diferentes. Sus paredes revestidas con equipos de interfaz neuronal y sistemas de dispensación química que podían reescribir la personalidad básica de una persona en cuestión de días. Mi primera introducción al proceso vino a través de un servitor que una vez había sido humano. Aunque cualquier rastro de su identidad original había sido borrado hacía mucho tiempo. Explicó el procedimiento con la misma precisión mecánica que podría haber usado para describir el mantenimiento de rutina en una máquina. Su voz carecía de cualquier emoción que pudiera haber hecho la experiencia más soportable. Fase 1. Mapeo de vías neuronales. Entonó a través de su rejilla de Vox. Escaneo cerebral completo y análisis para identificar estructuras cognitivas clave. Duración: 36 horas. El sujeto permanecerá consciente en todo momento para garantizar una calidad de datos óptima. 36 horas con el cráneo abierto y el cerebro sondeado por implementos mecánicos, mientras permanecía despierto y consciente de cada momento. Las interfaces neuronales que usaron eludían las respuestas normales al dolor, pero no podían eliminar el horror psicológico de sentir dispositivos alienígenas moviéndose a través de mi materia gris, como gusanos a través de la carne de un cadáver. Mapearon cada neurona, catalogaron cada recuerdo, identificaron las vías específicas que controlaban mi personalidad, mis procesos de toma de decisiones, mis respuestas emocionales. Todos estos datos se utilizarían para determinar qué partes de mi mente podrían preservarse y cuáles debían ser alteradas o eliminadas por completo. Los escaneos revelaron cosas sobre mí que nunca había sabido. Patrones de pensamiento y comportamiento que existían por debajo del nivel de la conciencia. Mi resistencia a la autoridad no era solo un comportamiento aprendido al crecer en la subcolmena. Estaba cableada en mi estructura neuronal. Una predisposición genética que se había transmitido a través de generaciones de mi línea familiar. Mi capacidad de pensamiento independiente estaba igualmente incrustada.
no solo en mi mente consciente, sino en la arquitectura básica de mi cerebro. Las mismas estructuras neuronales que me permitían resolver problemas técnicos también me hacían cuestionar órdenes, desafiar suposiciones y pensar por mí mismo en lugar de simplemente aceptar lo que me decían las figuras de autoridad. Todo esto tendría que ser abordado durante el proceso de conversión, no eliminado por completo. Eso me dejaría tan sin mente como un servitor, sino redirigido, canalizado hacia patrones aprobados que sirvieran a la voluntad del emperador, en lugar de a mis propios deseos. Conservaría mi inteligencia y mis habilidades para resolver problemas, pero se centrarían exclusivamente en la destrucción de los enemigos del emperador. La fase 2 comenzó después de que se completó mi mapeo neuronal. Esta etapa implicó la implantación de dispositivos de control que regularían mi comportamiento y mis respuestas emocionales. El procedimiento requirió una cirugía extensa, realizada por tecnosacerdotes que trataban mi cuerpo con la misma reverencia que mostraban a sus máquinas benditas. Los inhibidores de dolor que instalaron primero fueron dispensadores químicos crudos pero efectivos, que inundarían mi sistema con estimulantes de combate mientras bloqueaban las vías neuronales que transmitían informes de daño a mi mente consciente. En la batalla, no sentiría dolor por heridas que matarían a hombres normales, permitiéndome continuar luchando hasta que mi cuerpo literalmente se desmoronara por el daño acumulado. La corona de control neuronal vino después. Un dispositivo que se interconectaba directamente con mi tronco encefálico y podía anular mi voluntad consciente cuando fuera necesario. En circunstancias normales, conservaría la mayor parte de mis facultades mentales e incluso podría mantener conversaciones con otros seres humanos. Pero, cuando se activaba con los códigos de autoridad adecuados, la corona me reduciría a un estado berserker centrado enteramente en la violencia y la destrucción. El inhibidor de ira fue quizás el dispositivo más insidioso que implantaron. A diferencia de los bloqueadores de dolor o la corona de control, este sistema funcionaba constantemente, monitoreando mi estado emocional y ajustando la química de mi cerebro para mantener niveles óptimos de agresión. Me impediría sentirme tranquilo o en paz por más de breves momentos, manteniéndome en un estado de furia apenas contenida, que podría liberarse en el momento apropiado. Los procedimientos quirúrgicos tomaron días en completarse, realizados por etapas para permitir que mi cuerpo tuviera tiempo de adaptarse a cada nueva aumentación. Entre operaciones, me mantenían en una bahía médica donde otros sujetos de conversión yacían en diversas etapas del proceso. Algunos apenas eran reconocibles como humanos. Sus cuerpos ya transformados por las extensas modificaciones requeridas para el servicio de arco flagelante. Los observaba con una mezcla de horror y fascinación, viendo mi propio futuro reflejado en sus formas alteradas. Al hombre en la cama junto a la mía, le habían instalado dispensadores de estimulantes de combate que habían hinchado sus músculos a proporciones inhumanas, mientras que su mandíbula había sido reemplazada por componentes mecánicos que podían morder a través de la armadura de ceramita. La mujer frente a mí había perdido ambos brazos por sistemas de armas que zumbaban con energía apenas contenida. Rara vez hablaban, estos sujetos parcialmente convertidos. Y cuando lo hacían,
Sus voces tenían el tono plano y sin emociones de personas cuyas personalidades estaban siendo sistemáticamente editadas. El acondicionamiento neuronal que acompañaba las modificaciones físicas estaba diseñado para eliminar todo lo que pudiera interferir con su función como armas. Miedo, compasión, duda, pensamiento independiente. Traté de aferrarme a mis recuerdos, a mi sentido de identidad, a los pequeños detalles que me hacían ser quien era. El olor a aceite de máquina en mi taller, la satisfacción de arreglar algo que se había roto, el sonido de la risa de Mira cuando me traía agua durante los largos turnos de trabajo. Pero cada día traía nuevas sesiones de acondicionamiento que hacían que estos recuerdos parecieran menos importantes, menos reales, menos dignos de preservación. El acondicionamiento psicológico se administraba mediante una combinación de terapia química, programación de audio subliminal y estimulación neuronal directa. Me ataban a una silla que parecía más un dispositivo de tortura que un equipo médico. Mi cabeza se mantenía inmóvil mientras varias máquinas trabajaban para remodelar mi conciencia. La programación de audio era particularmente insidiosa. Himnos al emperador sonaban a frecuencias justo por debajo de la conciencia. Sus palabras filtrándose en mi mente subconsciente y estableciendo nuevos patrones de pensamiento. Oraciones que equiparaban la obediencia con la virtud, la violencia con la rectitud y la identidad personal con el egoísmo herético. La terapia química funcionaba más directamente, inundando mi cerebro con compuestos que mejoraban ciertas vías neuronales mientras suprimían otras. Mi capacidad de ira y agresión se amplificó más allá de las normas humanas, mientras que mi habilidad para sentir empatía o compasión se redujo sistemáticamente. El miedo no se eliminó por completo. Eso me habría vuelto inútil como arma, sino que se redirigió lejos del dolor o la muerte y se centró exclusivamente en la perspectiva de fallar en servir al emperador. Entre sesiones de acondicionamiento, se me permitían breves periodos de conciencia donde podía observar mi propia transformación con horror distante. Podía sentir mi personalidad cambiando, mis prioridades cambiando, mi propia identidad siendo editada de acuerdo con las especificaciones de mi protocolo de conversión. El hombre que había arreglado recicladores de agua en la subcolmena estaba muriendo gradualmente, reemplazado por algo que existía únicamente para matar en nombre del emperador. Las modificaciones físicas también continuaron. Mi masa muscular se incrementó mediante una combinación de mejora quirúrgica y tratamiento químico. Mis huesos se reforzaron con soportes metálicos que podían resistir impactos que destrozarían un esqueleto humano normal. Mi sistema cardiovascular se aumentó con corazones adicionales y sistemas de circulación mejorados que podían bombear estimulantes de combate a través de mi cuerpo con la máxima eficiencia. Los sistemas de armas vinieron al final, después de que mi cuerpo se había adaptado a todas las poliuliciones. Demás modificaciones. Los tecnosacerdotes que realizaron estas operaciones finales hablaron de ellas con reverencia religiosa, tratando cada arma implantada como una reliquia sagrada, bendecida por el Omnisía. No eran meras herramientas de destrucción, sino instrumentos de la voluntad divina del emperador, manifestada en acero y carne. Mi brazo izquierdo fue extirpado y reemplazado por un sistema de arma de energía que podía generar campos de energía capaces de cortar a través de la armadura más pesada. Las interfaces neuronales requeridas para su operación eran tan extensas
que efectivamente recablearon todo el lado izquierdo de mi cerebro, creando nuevas vías dedicadas exclusivamente a aplicaciones de combate. Mi brazo derecho conservó más de su estructura original, pero fue mejorado con blindaje subcutáneo y aumentos de fuerza que me permitían aplastar cráneos humanos con mis propias manos. Se incorporaron sistemas de armas adicionales en mi torso, incluido un proyector de llamas que podía incinerar enemigos a corta distancia y un sistema de puntería que se interconectaba directamente con mis nervios ópticos. La modificación más inquietante fue la instalación de proyectores de púas neuronales en mi cráneo. Estos dispositivos podían transmitir la ira sagrada del emperador directamente a las mentes de los enemigos cercanos, causando un daño psicológico que complementaba la destrucción física causada por mis otras armas. También servían como receptores para señales de comando de mis controladores, asegurando que permaneciera bajo su control en todo momento. A medida que el proceso de conversión se acercaba a su finalización, me resultaba cada vez más difícil recordar quién había sido antes. Los recuerdos seguían allí, archivados en rincones de mi mente que el acondicionamiento no había alcanzado del todo, pero parecían pertenecer a otra persona. Una persona diferente que había vivido una vida diferente en lo que parecía ser otro siglo. El hombre que había sido Kriegs Boss se preocupaba por cosas que ya no parecían importantes. Se había preocupado por pagar el alquiler, por tener suficiente comida, por las opiniones de sus vecinos. Había sentido amor y amistad y placeres humanos simples que ahora me eran tan ajenos como los pensamientos de un insecto. Había poseído esperanzas, sueños y miedos que no tenían sentido en el contexto de mi nueva existencia. Ahora era la designación arrogante 77 Gamma, un arma viviente al servicio de la eclesiarquía. Mi propósito era claro y simple: destruir a los enemigos del emperador con la máxima eficiencia y la mínima consideración por mi propia supervivencia. Todo lo demás era ruido irrelevante que interfería con el rendimiento óptimo. La fase final de mi conversión implicó la integración con los sistemas de control que gobernarían mi despliegue y operación. Me instalaron receptores que podían aceptar señales de comando del personal autorizado, protocolos de anulación que podían apagar mis funciones cerebrales superiores cuando fuera necesario, y dispositivos de rastreo que permitirían a mis controladores monitorear mi ubicación y estado en todo momento. El collar de control que colocaron alrededor de mi cuello era tanto una correa como una corona, marcándome como propiedad de la eclesiarquía mientras les proporcionaba autoridad absoluta sobre mis acciones. Podía administrar castigo en forma de descarga neuronal, recompensa en forma de liberación de estimulantes de combate, o simplemente apagar mis funciones motoras voluntarias si mostraba signos de comportamiento independiente. Mi entrenamiento comenzó inmediatamente después de que se completó la conversión. Fui trasladado a instalaciones de combate donde otros arcoflagelantes practicaban sus habilidades mortales bajo la supervisión de instructores de batalla de la eclesiarquía. El entrenamiento no se parecía a nada que hubiera experimentado como humano. Centrado enteramente en la aplicación eficiente de la violencia sin tener en cuenta la seguridad personal o la sutileza táctica. Nos enseñaron a luchar en grupos, nuestras capacidades individuales mejoradas por la coordinación con otras armas vivientes. Los sistemas de enlace neuronal incorporados en nuestras coronas de control nos permitían compartir datos tácticos y coordinar nuestros ataques con una precisión inhumana. Cuando se desplegaban juntos,
Los arcoflagelantes podían abrumar incluso a oponentes fuertemente armados mediante pura ferocidad y coordinación. El acondicionamiento psicológico que gobernaba nuestro comportamiento se reforzaba constantemente a través de ejercicios de entrenamiento que recompensaban la agresión y castigaban cualquier signo de vacilación o pensamiento independiente. Aprendimos a atacar bajo comando sin cuestionar, a continuar luchando a pesar de heridas que matarían a humanos normales, y a autodestruirnos en lugar de permitir que el enemigo nos capturara. Entre sesiones de entrenamiento, nos mantenían en celdas de contención que eran más como almacenamiento de armas que viviendas. Requeríamos un mínimo de comida y agua gracias a nuestros metabolismos aumentados, y el sueño era innecesario debido a los sistemas de estimulantes que nos mantenían en un estado de preparación constante. Existíamos en un estado crepuscular entre la vida y la muerte, la conciencia y la inconsciencia, la humanidad y algo mucho más terrible. Los otros arcoflagelantes en mi unidad provenían de entornos similares al mío. Criminales, disidentes, librepensadores que habían sido juzgados como inadecuados para el servicio normal al imperio. Pero sus historias individuales habían sido borradas tan a fondo como la mía, dejando solo sus capacidades de combate y su incuestionable obediencia a la autoridad. Nos comunicábamos raramente, y cuando lo hacíamos, era en el lenguaje táctico entrecortado que nuestros arcoflagelantes. Acondicionamiento neuronal nos había dejado. La conversación personal era difícil porque ya no poseíamos identidades personales en ningún sentido significativo. Éramos armas que resultaban estar alojadas en cuerpos con forma humana, herramientas que podían pensar lo suficiente como para adaptarse a las condiciones cambiantes del campo de batalla. Mi primer despliegue llegó 3 meses después de que se completara mi conversión. Fui cargado en un transporte junto con otros 11 arcoflagelantes y enviado a un mundo donde los herejes habían tomado el control de varios distritos habitacionales. Nuestra misión era simple: eliminar toda resistencia y preparar el área para la reclamación por parte de las fuerzas imperiales leales. El planeta se llamaba Meridian Secundus, un mundo colmena donde los trabajadores industriales habían sido corrompidos por la exposición a la propaganda del caos. Se habían organizado en un movimiento revolucionario que rechazaba la autoridad imperial y buscaba establecer un gobierno independiente basado en principios democráticos. Desde su perspectiva, eran luchadores por la libertad que buscaban liberarse de la opresión. Desde la perspectiva del imperio, eran herejes peligrosos que necesitaban ser eliminados. Nuestro transporte nos entregó a una zona de lanzamiento a varios kilómetros del distrito objetivo, donde nos encontramos con un sacerdote de la eclesiarquía que serviría como nuestro controlador durante la operación. El padre Malthus era un hombre delgado y severo cuyas cuerdas vocales aumentadas daban a su voz la calidad resonante de un órgano de catedral. Nos miró con la misma expresión que podría haber mostrado a una manada de perros de ataque, útiles pero peligrosos, y que requerían un manejo cuidadoso. «Arcoflagelantes», se dirigió a nosotros, «sois la ira del emperador manifestada, y restauraréis el orden apropiado del gobierno imperial. No mostréis piedad a los enemigos de la humanidad. Concededles solo la paz de la muerte y el fuego purificador de la furia justa». Las palabras desencadenaron algo profundo en nuestro acondicionamiento, haciendo que nuestros sistemas de combate se activaran automáticamente. Los estimulantes inundaron nuestros torrentes sanguíneos mientras nuestros sistemas de armas se encendían con zumbidos apenas audibles. La ira que habíamos sido condicionados a sentir hacia los enemigos del emperador creció en nuestros pechos como una marea de metal fundido, exigiendo liberación a través de la violencia y la destrucción. Nos movimos a través del paisaje en ruinas de los distritos AP exteriores como una manada de animales de caza. Nuestros sentidos mejorados rastreando los movimientos de los defensores herejes a través del olfato, el sonido y la firma electromagnética.
Los rebeldes habían preparado posiciones defensivas en las ruinas de edificios derrumbados, pero sus tácticas Aficionados no eran rival para nuestras capacidades aumentadas. El primer contacto se produjo cuando encontramos una patrulla de guardias revolucionarios que intentaban establecer puestos de observación en las ruinas. Abrieron fuego con rifles láser y automáticos, sus armas crepitando en el aire a nuestro alrededor mientras avanzábamos. Pero los inhibidores de dolor en nuestros sistemas nos hacían inmunes a los efectos psicológicos de ser disparados, mientras que nuestros cuerpos aumentados podían absorber daños que derribarían a humanos normales. Alcancé la primera posición rebelde mientras el fuego de sus armas todavía estaba centrado en mis compañeros de escuadrón. Mi velocidad mejorada me llevó a través del campo de tiro más rápido de lo que sus ojos podían seguir. El sistema de arma de energía en mi brazo izquierdo se activó automáticamente mientras me acercaba al enemigo, su campo de energía cortando a través de su barricada improvisada como si fuera de papel. El soldado rebelde detrás de la barricada tuvo el tiempo justo de ver venir la muerte antes de que mi arma le quitara la cabeza de los hombros. Su sangre pintó los escombros alrededor de su posición en un patrón abstracto que podría haber sido hermoso si hubiera conservado alguna capacidad de apreciación estética. Pero tales preocupaciones estaban más allá de mí ahora, irrelevantes para mi función como arma viviente. El proyector de llamas en mi pecho se activó mientras me movía a la siguiente posición, bañando el área con prometio sobrecalentado que convirtió a los defensores rebeldes en antorchas vivientes. Sus gritos eran música para mi oído aumentado. Cada nota de agonía un himno de alabanza a la justicia del emperador. Los proyectores de púas neuronales en mi cráneo transmitían ondas de terror y desesperación que llevaban a los rebeldes supervivientes a un pánico sin sentido. Mis compañeros de escuadrón estaban llevando a cabo su propia matanza a lo largo de la línea defensiva, sus diversos sistemas de armas convirtiendo seres humanos en partes componentes con eficiencia mecánica. Nos movimos a través de las posiciones rebeldes como una plaga de muerte viviente, inmunes a sus armas e implacables en nuestro avance. Nada de lo que pudieran hacer nos detendría de completar nuestra misión. Los pocos rebeldes que intentaron rendirse fueron abatidos sin dudarlo. Nuestro acondicionamiento no hacía distinción entre la resistencia activa y la rendición pasiva. Todos los enemigos del emperador merecían la muerte, y nosotros éramos los instrumentos elegidos para entregarla. La misericordia era debilidad. La compasión era herejía, y cualquier cosa que interfiriera con los parámetros de nuestra misión era ruido irrelevante que debía ser ignorado. Luchamos a través de las defensas exteriores y entramos en el distrito Hub propiamente dicho, donde los rebeldes habían preparado su fortaleza final en un complejo industrial convertido. Los edificios habían sido fortificados con chatarra y equipo de minería, creando un laberinto de posiciones defensivas que habría desafiado a una fuerza de asalto convencional. Pero nosotros no éramos soldados convencionales. El asalto comenzó al amanecer con mi unidad avanzando a través de las ruinas, mientras el apoyo aéreo despejaba nuestro camino con municiones dirigidas con precisión. Los rebeldes lucharon desesperadamente, sabiendo que la rendición significaba la muerte y que la victoria era su única esperanza de supervivencia. Pero la desesperación no es rival para la potencia de fuego superior y la resistencia inhumana. Rompí la línea defensiva principal atravesando una pared. Mi fuerza aumentada y mi blindaje me permitieron simplemente ignorar la barrera que se había construido para detener a los humanos normales. Los rebeldes dentro abrieron fuego con todo lo que tenían,
sus balas chispeando en mi armadura subcutánea, mientras seleccionaba objetivos para eliminar. El arma de energía en mi brazo izquierdo se abrió paso a través de sus armas improvisadas y las manos que las sostenían con igual facilidad. Mi mano derecha aplastaba gargantas y cráneos con aplicaciones casuales de fuerza que convertían a los seres humanos en muñecos rotos. El proyector de llamas pintó el interior de su fortaleza con fuego que se aferraba a la carne y ardía con la intensidad de la furia justa. Pero fueron los proyectores de púas neuronales los que hicieron el verdadero daño, transmitiendo ondas de terror directamente a las mentes de los defensores. Podía sentir su cordura resquebrajándose bajo el asalto, sus pensamientos fragmentándose, mientras la ira del emperador invadía sus conciencias. Algunos de ellos se rompieron por completo, volviendo sus armas contra sí mismos en lugar de enfrentar la tortura psicológica de la exposición continua a mi presencia. La batalla terminó en menos de una hora. La fortaleza rebelde reducida a un osario lleno de los restos de aquellos que se habían atrevido a desafiar la autoridad imperial. Mis compañeros de escuadrón y yo nos paramos entre la carnicería como monumentos a la justicia del emperador, nuestras armas aún crepitando con energía residual, mientras esperábamos nuevas órdenes del padre Malthus. El sacerdote inspeccionó nuestro trabajo con satisfacción, su voz aumentada, entregando una bendición sobre el campo de batalla que consagraba la matanza como un acto sagrado. Los rebeldes habían sido enemigos de la humanidad, explicó. Sus ideales democráticos y su deseo de autogobierno los marcaban como herejes peligrosos que no merecían nada más que la muerte. Pero incluso mientras hablaba, me encontré mirando el rostro de uno de los rebeldes que había matado, una mujer joven, que no podría haber tenido más de 20 años. Sus rasgos aún reconocibles a pesar del daño que mis armas habían infligido. Me recordaba a alguien, aunque no podía recordar exactamente a quién. El recuerdo estaba allí, enterrado bajo capas de acondicionamiento y modificación neuronal, pero no podía acceder a él sin activar las salvaguardas que informarían del intento de recuerdo a mis controladores. La sensación pasó rápidamente, suprimida por el inhibidor de ira que mantenía mi estado emocional dentro de parámetros aceptables. Tales pensamientos eran irrelevantes para mi función como arma. Distracciones que interferían con el rendimiento óptimo. Yo era el arco flagelante designación 77 Gamma, y mi propósito era servir a la voluntad del emperador a través de la violencia y la destrucción. Durante los meses siguientes, fui desplegado en docenas de operaciones similares en múltiples mundos. Cada misión seguía el mismo patrón básico: transporte al área objetivo, eliminar toda resistencia, esperar extracción y redespliegue. Los enemigos variaban en sus ideologías y tácticas específicas, pero todos compartían el crimen fundamental de oponerse a la autoridad imperial. Algunos eran cultistas del caos que habían sido corrompidos por la exposición a conocimientos prohibidos. Otros eran movimientos independentistas que buscaban establecer gobiernos autónomos. Unos pocos eran simplemente poblaciones civiles que no habían cumplido con sus obligaciones de diezmo o habían mostrado una lealtad insuficiente a los representantes del emperador. No me importaba. Mi acondicionamiento no hacía distinción entre diferentes categorías de enemigos. Todos eran obstáculos que debían ser eliminados. Problemas que debían resolverse mediante la aplicación de una violencia abrumadora. Las modificaciones neuronales que gobernaban mi comportamiento me impedían cuestionar órdenes o considerar las implicaciones morales de mis acciones. Pero a veces, en los breves momentos entre enfrentamientos de combate, fragmentos de mi personalidad original salían a la superficie. Recordaba el olor a aceite de máquina en mi taller, la satisfacción de arreglar algo que se había roto, los simples placeres humanos que alguna vez habían hecho que la vida valiera la pena. Estos recuerdos eran como fantasmas que atormentaban la máquina en la que me había convertido. Recordatorios de lo que se había perdido en el proceso de conversión.
Los sistemas de acondicionamiento integrados en mi corona neuronal detectaban estos recuerdos no autorizados y los suprimían con ráfagas de estimulación correctiva. El dolor era indescriptible, como si me vertieran metal fundido directamente en el tejido cerebral. Servía tanto como castigo por pensamientos prohibidos, como disuasión contra futuros episodios de autoconciencia no deseada. A medida que pasaba el tiempo, estos episodios se volvieron menos frecuentes. Las vías neuronales que me conectaban con mi identidad original estaban siendo borradas gradualmente por la aplicación constante de medidas correctivas. El hombre que había sido Krixpos estaba muriendo. Gradualmente, sus recuerdos y personalidad disueltos en el baño ácido del acondicionamiento químico y la modificación neuronal. Pero aún no estaba muerto. En lo profundo de los sectores protegidos de mi mente, más allá del alcance de los sistemas de control y los protocolos de acondicionamiento, algo de mi yo original persistía. Era pequeño y débil, y en su mayoría impotente para afectar mis acciones, pero seguía siendo consciente de lo que me habían hecho y en lo que me habían obligado a convertirme. Esa conciencia era tanto una bendición como una maldición. Me permitía retener algún sentido de mi humanidad original, alguna conexión con la persona que había sido una vez, pero también me obligaba a presenciar cada atrocidad que cometía, cada vida inocente que destruía, cada acto de violencia que realizaba al servicio de la voluntad del emperador. Estaba atrapado dentro de mi propio cuerpo, un prisionero en un caparazón de carne aumentada y acero, obligado a ver cómo mis manos mataban a personas que podrían haber sido amigos o vecinos en otra vida. El acondicionamiento neuronal me impedía rechazar órdenes o mostrar misericordia, pero no podía eliminar mi capacidad de observar y recordar lo que estaba haciendo. La tortura psicológica de esta existencia era peor que cualquier dolor físico que el proceso de conversión había infligido. Ser consciente de tus propias acciones mientras eres incapaz de controlarlas. Verte a ti mismo cometer atrocidades mientras una parte distante de tu mente gritaba en protesta. Este era un tipo especial de infierno que la misericordia del emperador había creado para aquellos que se atrevían a pensar de forma independiente. Mis controladores parecían no ser conscientes de mi conciencia retenida, tratándome como nada más que un arma sofisticada que podía seguir órdenes complejas. Hablaban de mí en mi presencia como si fuera una pieza de equipo, discutiendo mis métricas de rendimiento y requisitos de mantenimiento con el mismo tono que podrían usar para evaluar un vehículo o una máquina. Esta deshumanización era parte del proceso, me di cuenta. Al tratarme como un objeto en lugar de una persona, podían justificar las cosas que habían hecho para crearme y los propósitos para los que me usaban. Era más fácil desplegar un arma contra poblaciones civiles que ordenar a un ser humano que masacrara a inocentes. Los otros arcoflagelantes en mi unidad no mostraban signos de conciencia retenida. Sus personalidades originales aparentemente borradas más completamente que la mía. Se movían, luchaban y respondían a las órdenes con precisión mecánica, sin mostrar rastro de pensamiento independiente o respuesta emocional. En sus ojos no podía ver nada más que la fría luz de sus sistemas de puntería y el hambre vacía de su acondicionamiento neuronal. A veces me preguntaba si habían sido casos más exitosos que yo. Sus conversiones completadas sin los defectos que permitían que persistieran fragmentos de sus yos originales. O quizás simplemente habían sido quebrantados más a fondo, su resistencia al proceso de acondicionamiento superada a través de métodos demasiado extremos para que mi propia estructura psicológica sobreviviera. De cualquier manera, estaba solo entre las armas vivientes que me rodeaban. El único que recordaba lo que se sentía ser humano. El único que entendía la magnitud de lo que se había perdido en nuestra transformación. Era una carga que se hacía más pesada con cada día que pasaba. Cada nueva misión.
cada nueva atrocidad cometida en nombre del emperador. Pero la conciencia también trajo consigo la oportunidad. Los sistemas de control neuronal que gobernaban mi comportamiento eran sofisticados, pero no perfectos. Podían anular mi voluntad consciente cuando era necesario, pero no podían monitorear cada pensamiento o suprimir cada recuerdo. En los espacios entre su vigilancia, comencé a planear. El plan era simple en concepto, pero increíblemente peligroso en ejecución. Si pudiera encontrar una manera de perturbar los sistemas de control que me mantenían en cautiverio, podría ser capaz de reclamar suficiente de mi libre albedrío para tomar decisiones diferentes. No para escapar, eso era imposible para algo como yo, sino quizás para morir en mis propios términos en lugar de como un arma en manos de otra persona. La oportunidad llegó durante un despliegue para reprimir un levantamiento de trabajadores en un mundo industrial llamado Forgen Prime. Los rebeldes habían tomado el control de varios distritos de fabricación y exigían mejores condiciones de trabajo y salarios justos por su labor. Desde la perspectiva del imperio, estas eran ideas revolucionarias peligrosas que debían ser aplastadas antes de que pudieran extenderse a otros mundos. Mi unidad fue desplegada junto con varias otras para llevar a cabo un asalto coordinado a las fortalezas rebeldes. Debíamos avanzar a través del complejo industrial, eliminando toda resistencia y preparando el área para la ocupación por parte de las fuerzas imperiales regulares. Era una operación de rutina. El tipo de misión que había completado docenas de veces antes. Pero esta vez fue diferente. Mientras nos movíamos por el complejo de la fábrica, me encontré mirando los rostros de los rebeldes que estábamos matando. No con la evaluación mecánica de adquisición de objetivos que mi acondicionamiento exigía, sino con algo que se acercaba al reconocimiento humano. Estos eran trabajadores, obreros, personas que habían pasado sus vidas trabajando al servicio de la máquina de guerra imperial. Me recordaban a la gente que había conocido en la subcolmena, las comunidades que habían sobrevivido a través de la cooperación mutua y la lucha compartida. Tenían familias y amigos y esperanzas de vidas mejores, tal como yo había poseído alguna vez. Pero su crimen era el mismo que el mío. Se habían atrevido a pensar por sí mismos, a cuestionar el sistema que los trituraba día tras día. La revelación me golpeó como un golpe físico, atravesando el acondicionamiento que intentaba suprimir tales pensamientos. Estas personas no eran enemigos de la humanidad. Eran víctimas del mismo sistema que me había destruido a mí. El imperio que afirmaba proteger a la humanidad era en realidad su mayor amenaza, convirtiendo a los seres humanos en armas, recursos y herramientas de opresión. La corona de control neuronal detectó mi pensamiento no autorizado e inmediatamente comenzó a inundar mi cerebro con estimulación correctiva. El dolor era increíble, como si me canalizaran un rayo directamente a través de mi sistema nervioso. Pero por primera vez desde mi conversión, luché contra él, aprovechando las técnicas que había aprendido como trabajador de mantenimiento. Comencé a analizar los sistemas de control que me mantenían prisionero. La corona neuronal operaba en frecuencias específicas. Sus comandos transmitidos a través de pulsos electromagnéticos que interactuaban con los implantes en mi cerebro. Pero las señales electromagnéticas podían ser interrumpidas, sus patrones revueltos o redirigidos mediante la aplicación de contramedidas adecuadas. Los estimulantes de combate en mi sistema incluían compuestos que mejoraban la conductividad neuronal
haciendo mi cerebro más receptivo a las señales de la corona de control. Pero esos mismos compuestos podían usarse para sobrecargar los circuitos de la corona si podía generar el tipo correcto de bucle de retroalimentación. Sería increíblemente peligroso. Un error podría lobotomizarme o desencadenar una convulsión fatal. Pero también podría darme la libertad de elegir mis propias acciones. Esperé hasta que la batalla estuvo en su punto más intenso, cuando mis controladores estaban enfocados en coordinar el asalto y era menos probable que notaran anomalías menores en mis patrones neuronales. Entonces comencé el delicado proceso de redirigir la química de mi propio cerebro, usando los mismos sistemas diseñados para controlarme como herramientas para mi liberación. La retroalimentación comenzó como una vibración apenas perceptible en las interfaces neuronales, tan sutil que los sistemas de monitoreo no la registraron como un mal funcionamiento. Pero aumenté gradualmente la amplitud, usando mi conocimiento de la teoría electromagnética para crear patrones de resonancia que abrumarían la capacidad de procesamiento de la corona de control. El dolor era indescriptible, mientras mis propios implantes neuronales comenzaban a luchar entre sí. Pero debajo de la agonía, podía sentir algo más, el retorno gradual del control consciente sobre mis propias acciones. El inhibidor de ira fue el primer sistema en fallar. Sus dispensadores químicos abrumados por la interferencia electromagnética que estaba generando. Por primera vez en meses, sentí algo más que furia. La emoción era extraña y desconocida después de tanto tiempo bajo su presión química. Pero la reconocí como dolor. Dolor por lo que me había convertido, por la gente que había matado, por la humanidad que me habían arrebatado pieza por pieza. El inhibidor de dolor falló a continuación, inundando mi conciencia con el daño acumulado que mi cuerpo había sufrido durante incontables batallas. Mi forma aumentada era un laberinto de cicatrices y heridas mal curadas, testamento de la violencia que había infligido y soportado. Pero el dolor era casi bienvenido después del entumecimiento artificial que había definido mi existencia como arma. Las funciones de comando primarias de la corona de control estaban fallando ahora. Su capacidad para anular mi voluntad consciente se degradaba a medida que el bucle de retroalimentación que había creado continuaba aumentando en intensidad. Podía sentir mis propios pensamientos regresando, mi personalidad original luchando por reafirmarse contra el acondicionamiento que la había mantenido prisionera. La oportunidad que había estado esperando finalmente llegó. En el caos de la batalla, con mis compañeros arcoflagelantes enfrentados a los defensores rebeldes en todo el complejo, me encontré momentáneamente solo con un grupo de trabajadores civiles que habían quedado atrapados en la zona de combate. Estaban acurrucados en un almacén abandonado, sus rostros mostrando el terror de personas que sabían que estaban a punto de morir. En circunstancias normales, mi acondicionamiento me habría obligado a matarlos sin dudarlo. Eran enemigos del emperador en virtud de su asociación con los rebeldes, y mi propósito era eliminar toda resistencia a la autoridad imperial. Pero ahora, con mis sistemas de control fallando, tenía una opción. Miré sus rostros y no vi enemigos, sino víctimas, niños escondiéndose detrás de sus padres, trabajadores cuyo único crimen era querer una vida mejor para sus familias, seres humanos que merecían misericordia en lugar de muerte. La parte de mí que había sido Krixbos se extendió a través del laberinto de acondicionamiento neuronal y aumentación mecánica, aferrándose a un momento de libre albedrío. «Corred», les dije, mi voz emergiendo como un graznido mecánico a través de las modificaciones vocales que habían hecho en mi garganta. «Escondeos, no dejéis que os encuentren». Las palabras desencadenaron una represalia inmediata de mis sistemas de control. Cada interfaz neuronal restante en mi cráneo se activó simultáneamente, inundando mi cerebro con una estimulación correctiva tan intensa que colapsé en el suelo convulsionando.
El dolor estaba más allá de toda descripción, más allá de la resistencia, más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado incluso durante el proceso de conversión. Pero había tomado la decisión. Por un breve momento, había actuado como un ser humano en lugar de como un arma. No fue. Mucho. Unas pocas palabras de advertencia a personas que podrían incluso no sobrevivir a la batalla, pero fue mío. La primera decisión verdaderamente independiente que había tomado desde que me convertí en un arcoflagelante. El bucle de retroalimentación que había creado finalmente alcanzó niveles críticos, causando fallas en cascada en toda mi red de control neuronal. El pulso electromagnético que surgió de mi cráneo fue lo suficientemente potente como para perturbar la electrónica en toda el área inmediata, haciendo que las luces parpadearan y la maquinaria funcionara mal. Más importante aún, frió por completo la corona de control que me había mantenido en cautiverio. La liberación fue temporal. Sabía que los sistemas de control de respaldo se activarían en cuestión de minutos y mis controladores pronto se darían cuenta de lo que había sucedido. Pero por esos preciosos momentos, fui libre de elegir mis propias acciones. Libre de recordar quién había sido antes de que la eclesiarquía me rehiciera en un arma. Usé esa libertad para hacer lo único significativo que me quedaba disponible. El proyector de llamas incorporado en mi pecho podía sobrecargarse, sus sistemas de combustible reconfigurados para crear una explosión en lugar de una quemadura controlada. Me destruiría por completo, pero también eliminaría el arma en la que me habían obligado a convertirme. Mientras comenzaba la secuencia de sobrecarga, me encontré pensando en mi taller en la subcolmena. La satisfacción de arreglar cosas que estaban rotas. El simple placer humano del trabajo honesto. La comunidad que había existido en la oscuridad debajo de la jerarquía imperial. No había sido una gran vida, según los estándares de aquellos que vivían en la luz, pero había sido mía. Ahora yo también estaba roto, dañado más allá de toda posibilidad de reparación. Pero, a diferencia de las máquinas que una vez arreglé, podía elegir dejar de funcionar. Podía negarme a servir como arma contra personas inocentes, incluso si esa negativa me costaba todo. La secuencia de sobrecarga estaba casi completa cuando el padre Malthus apareció en la entrada del almacén. Sus ojos aumentados captaron la situación al instante. Los civiles que huían, mi forma colapsada, la perturbación electromagnética que había inutilizado la mitad de la electrónica en el edificio. Su rostro se contrajo con furia mientras se daba cuenta de lo que había hecho. «Fallo herético», gruñó, desenfundando su pistola de plasma y apuntándola a mi cabeza. «¿Te atreves a mostrar misericordia a los enemigos de la humanidad? ¿Te atreves a elegir tus propias acciones por encima de la voluntad del emperador?» Lo miré desde el suelo, mi sistema neuronal chispeando y fallando mientras el bucle de retroalimentación continuaba su trabajo destructivo. «Recuerdo», le dije, mi voz apenas un susurro a través de las cuerdas vocales dañadas. «Recuerdo ser humano». Las palabras lo golpearon como un golpe físico. En sus ojos pude ver el reconocimiento de su peor pesadilla. Un arma que había retenido suficiente humanidad para cuestionar su propósito. El programa arcoflagelante dependía de la subyugación psicológica completa, la eliminación total del pensamiento independiente y la consideración moral. Un sujeto convertido que aún podía tomar decisiones éticas era un fracaso del tipo más peligroso. «Imposible», respiró. El acondicionamiento fue completo. Tu personalidad fue eliminada.
Eres un arma, nada más. Yo era Crixpos, repliqué, recurriendo a las últimas reservas de fuerza que quedaban en mis sistemas moribundos. Arreglaba cosas que estaban rotas. Vivía en la subcolmena con gente que se preocupaba por los demás. Era humano antes de que me convirtieras en esto. La secuencia de sobrecarga del proyector de llamas alcanzó su etapa final. Combustible y gas comprimido mezclándose en proporciones que crearían una bola de fuego capaz de destruir todo en un radio de 20 metros. Me quedaban quizás segundos antes de que la explosión me liberara del infierno mecánico de mi existencia. El padre Malthus apretó el gatillo de su pistola de plasma. El rayo sobrecalentado atravesó mi cráneo y destruyó lo que quedaba de mi tejido cerebral orgánico. Pero era demasiado tarde para detener lo que había puesto en marcha. La secuencia de sobrecarga estaba más allá del punto en que la interferencia externa pudiera prevenirla. Mientras la conciencia se desvanecía, pensé en los civiles que habían escapado gracias a mi advertencia. Quizás sobrevivirían a la batalla. Encontrarían alguna manera de alcanzar la seguridad más allá del alcance de las fuerzas imperiales. Quizás recordarían que incluso las armas del emperador a veces podían elegir la misericordia sobre el deber. La explosión, cuando llegó, fue magnífica. Un pilar de fuego que se elevó hacia el techo como una oración hecha de llama y furia. Consumió mi cuerpo, aumentado por completo, reduciendo el arma en la que me había convertido a átomos componentes esparcidos por el viento. Pero más importante aún, destruyó los sistemas de control y el acondicionamiento neuronal que me habían mantenido prisionero. En esos últimos microsegundos de existencia, mientras mi conciencia se disolvía en el calor de mi propia rebeldía, sentí algo que no había experimentado desde que comenzó mi conversión. Paz. El conocimiento de que había elegido mi propio final. Que mi acto final había sido humano en lugar de mecánico. Había sido roto por la maquinaria de opresión del imperio, reconstruido como un arma contra los inocentes y utilizado para cometer atrocidades en nombre de una fe que nunca había elegido. Pero al final había encontrado una manera de liberarme de su control, de reclamar una pequeña medida de mi humanidad. No fue una gran victoria. Un arco flagelante destruido apenas se notaría entre los miles de millones de armas que el imperio desplegaba contra sus enemigos. Pero fue mía. La primera y última elección libre que había hecho desde que me sacaron de mi taller en la subcolmena. El emperador protege, dicen.
Pero a veces la mayor misericordia es la protección contra el propio emperador, contra el sistema que tritura las almas humanas y las remodela en instrumentos de opresión. A veces, la única protección disponible es la que creas para ti mismo, incluso si te cuesta todo. En los informes archivados después de la batalla, mi destrucción fue catalogada como un mal funcionamiento mecánico, un fallo de rutina de sistemas de aumentación envejecidos bajo estrés de combate. La verdad de lo que había sucedido, que un arcoflagelante había retenido suficiente humanidad para elegir la muerte sobre el servicio continuo, era demasiado peligrosa para reconocerla. Pero la verdad permanece, enterrada en los átomos dispersos de mi explosión final, que incluso el acondicionamiento más completo no puede eliminar por completo el espíritu humano, que incluso los sistemas de control más sofisticados no pueden suprimir perfectamente la capacidad de elección moral. El imperio puede romper seres humanos y reconstruirlos como armas, pero no puede destruir por completo lo que los hace humanos. Y a veces, en los momentos más oscuros de la guerra interminable que define la existencia en el 41º milenio, esa pequeña chispa de humanidad retenida es suficiente para iluminar el camino hacia algo mejor. Incluso si ese algo no es más que la paz de una muerte elegida, representa una victoria de algún tipo. Una victoria para la memoria de Krix Boss, que arreglaba cosas que estaban rotas en un taller bajo tierra, que eligió la misericordia sobre el deber, la humanidad sobre la función, la muerte sobre la esclavitud, que demostró que incluso un arcoflagelante puede recordar lo que significa ser humano. El emperador protege, pero a veces la mayor protección proviene de aquellos que se niegan a servirle.